es infinito, pero al final todos estamos conectados. Con la energía descubrí que hay una fuerza que irradia a todos. El éxito y la magia está en cada uno de nosotros. Emitimos nuestra señal desde Ángel Urraza, número 904. Colonia del Valle. Código postal 03100. Delegación Benito Juárez. Ciudad de México. Somos una estación que transmite vía streaming las 24 horas del día, los 365 días del año. Somos la primera estación del Grupo Escucha. ESKUCHA. Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. www.escucharadio.com.mx. Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. Todo lo que hago, lo hago pensando en ti. El Padrino te invita a conectarse en toda sintonía, donde encontrarás música, arte, teatro, espectáculos y mucho más. Comenzamos. Adelante, adelante, ahora sí, ya estamos aquí. Ahora sí. Muy buenas tardes, ¿cómo están? A todos los amigos de Escucha Radio, gracias por estar pues sintonizándonos aquí en El Padrino de la Radio. Gracias a nuestro productor que nos está dando la oportunidad de seguir una serie de entrevistas el día de hoy, por supuesto, y dando una continuidad a un tema muy bueno, muy interesante, obviamente con nuestra amiga psicóloga Eugenia Morán. ¿Cómo estás, Eugenia? Muy buenas tardes. Hola, Cris, muy buenas tardes, el padrino de la radio. La verdad es que estoy feliz de estar por acá, muy contenta porque este es un tema de verdad para abrir conciencias fuerte, pero definitivamente muy importante hablar de ello. Muchísimas gracias, Eugenia. Y también nos acompaña Ricardo Talavera, también escritor, que también está súper metidísimo en el tema. Yo te agradezco, Ricardo, que estén pues en este espacio. Cris, como siempre, agradecido contigo y con el productor y con toda la gente que nos escucha. Es un honor estar aquí contigo, con el padrino de la radio. Y pues, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. No, al contrario, les agradezco. Como saben, estamos en un programa en vivo y siempre hay inconvenientes. Ahora me tocó a mí el micrófono, pero para que veas que siempre pasa. La vez pasada te tocó a ti, pero lo más importante es que estemos hoy reunidos y que tengamos en estos minutos un poquito de espacio para platicar con nuestro tema, que es la parte de la violencia hacia la mujer. Pero platicábamos sobre varios temas el programa pasado, y es que lo decíamos, este tema nunca se termina, porque son tan variados, hay muchas situaciones desde casa, en el área laboral, en la calle, bueno, en alguien tan cercano puede ser, ¿no? Entonces yo creo que es un tema que podríamos quedarnos a hablar horas y horas, pero yo dejo aquí a los expertos, Eugenia. A ver, platícanos, me gustaría que hoy empezáramos, por favor, sí. con tu punto de vista. ¿Qué te gustaría darle un mensaje a la gente que nos está viendo, a los amigos de Escucha Radio, en cuanto a la violencia hacia la mujer? Perdón. No, bueno, pues yo estoy súper feliz con esta posibilidad de darles este tema. Y bueno, mi opinión en cuanto mujer, me encantaría dar esta opinión y después se los doy en cuanto profesional. En cuanto mujer, es muy importante, de verdad me parece sumamente importante abrir la conciencia en cuanto a que en América Latina, en México, por ejemplo, tenemos una idiosincrasia donde ya se nos hace normal como mujeres
ver qué necesita el hombre, qué quiere, ¿no? Y en base a eso hacer planes, es decir, las mujeres en general tienen una profesión, pero luego terminan no desarrollando su profesión porque si al marido le dieron un superpuesto, quién sabe en dónde, pues deja lo suyo y va y sigue al baile, ¿no? ¿Y qué está pasando en la actualidad, Cris? Es súper interesante que en la actualidad las parejas son cada vez un poco más complicadas en el sentido de lo profesional. ¿Por qué? Porque la mujer ya no está cediendo su espacio profesional, su espacio de crecer, de cultivarse, de desarrollarse laboralmente, tan fácilmente como antes. Entonces ahora hay un choque de valores donde ya no se sabe muy bien, pues entonces, ¿cuál es nuestro rol? Y en ese no saber cuál es nuestro rol, cuando a veces no tenemos herramientas para ponernos de acuerdo, surge la violencia, donde decimos, bueno, pues no, los hombres o quien esté aportando más dinero, pues se hace lo que yo digo porque yo tengo más oportunidad y ni modo y nos vamos. Entonces es muy interesante lo que está pasando hoy en día con las parejas actuales jóvenes. Y se ve a las parejas viejitas, a las parejas de antaño, de dos maneras. Uno como, wow, cómo aguantaron y se quedaron callados o calladas, porque hay dos vertientes, Cris. Los hombres que dijeron, pues aquí me quedo, así soy y así son las cosas en la casa, muy estilo patriarcado, machista y demás. Y unas cuantas matriarcado donde el papá, aunque fuera el proveedor, decía, pues si mi mujer está contenta, hacemos eso, y si no está contenta, hacemos lo que ella quiere, y aunque la mujer los tratara mal. Entonces, es muy interesante cómo desde la familia, desde casa, cada uno de nosotros nacimos y fuimos creciendo y en esta crianza fuimos ideando y tomando estas creencias de qué se supone que tengo que hacer como mujer, desde qué tengo que soportar y qué tengo que no soportar desde mi rol como los hombres, porque ciertamente también los hombres tienen su historia, ¿no? Sin embargo, bueno, el grueso de la población y la generalidad ciertamente es una historia donde la mujer ha seguido el papel del hombre, ha seguido los ideales, los sueños, el emprendimiento de los hombres y deja de lado su parte profesional y entonces se ha ubicado más en un papel de ser madre, donde ahí hay mucha violencia, Cris, y ahí sí ya me voy a la parte profesional, hay mucha violencia desde varios factores. Hay violencia de género por las mismas mujeres, donde las mismas mujeres juzgan severamente si una mujer cumple con todos los estándares que debe de cumplir como madre o no, como esposa o no. Y obviamente la sociedad en general, no nada más las mujeres, también la sociedad en general, van poniendo esos estándares y entonces las mujeres mismas, es como estos cangrejitos, el chiste de los cangrejitos de, no te sales de la cubeta, estás destacando, vente para abajo. Y entonces hay, haz de cuenta que como dos grupos fuertes, las mujeres emprendedoras que trabajan, que tienen a sus hijos y los tuvieron en guarderías o con la abuela, etcétera, y que no han dejado de trabajar, y las mujeres que se coartaron esa parte laboral o profesional y dijeron, yo decido ser ama de casa, esposa, madre, y entonces me limito en esos roles y ataco al otro sector. Entonces es súper interesante cómo nosotras, desde la misma mujer, estamos siendo atacadas por la misma mujer. Y bueno, después se junta toda la sociedad, hombres, mujeres, etcétera, en esos estándares. ¿Cómo lo ves, Cris? Pues mira, muy interesante porque bien lo comentas y ahorita le vamos a preguntar a Ricardo que también tiene esa experiencia. La vez pasada decía todo lo que vivió él en los Estados Unidos. En esta situación que ha cambiado, como bien dices, el papel, ¿no? El papel y que ahora la competencia, que siempre ha existido, ¿verdad? La competencia entre mujeres, pero esa competencia se genera también violencia entre las propias mujeres, ¿no?
Y Así es. ahora, decía el otro día, no sé si a lo mejor pensar que con tantos movimientos que vemos, ¿no? En la calle ahora, pues no, creo que no sabemos quién es más agresivo ahora, ¿no? O sea, me refiero Ya en sé. cuanto a fuerzas, porque a veces dices, oye, pero eso a lo mejor los señores o los chavos o la gente no lo hubiera hecho. Sin embargo, las chicas pues están con todo el power en ese sentido, ¿no lo crees? Así es, sí, la verdad es que como mujeres, mira, tenemos una historia, como la historia de la sociedad va por tumbos, entonces nos vamos a una polaridad o vamos a la otra, entonces era el machismo, luego el feminismo, pero hemos tenido una historia, sobre todo en América Latina, una historia de tanta agresión, de tanta opresión, de los sueldos nada más, ¿no? Los sueldos son menores para las mujeres, mayores para los hombres. Claro que hay todo un razonamiento abajo de todo esto, sin embargo no deja de ser injusto. Y incluso los mismos hijos juzgan a los padres, pero sobre todo a la madre. ¿Por qué? Porque tú estuviste o no estuviste, o me diste, o te fijaste, o mamá, tú trabajaste, entonces nos abandonaste, porque lo que dice la sociedad es que tú debiste estar conmigo, pero decidiste trabajar y entonces no estuviste conmigo y entonces fuiste una mala madre. ¿Y desde dónde? Y entonces, ¿por qué el papá no es un mal papá cuando él sí tuvo que ir a trabajar? ¿Por qué? Por las expectativas y porque es lo que hemos dictaminado como roles. Así Pero es. si realmente hubiera una equidad, ninguno de los dos hubiera abandonado a los hijos. Ahora, algo muy importante, todo esto se ha enconado, Cris. Todo esto ha sido una agresión contenido, contenido, contenido. Entonces, obviamente las mujeres en este movimiento de, por favor, ya escúchenos, somos fuertes también como movimiento, pues obviamente hay tantas emociones encontradas y guardadas que si estos movimientos de mujeres suelen ser muy violentos por todo lo que se tiene ahí guardado. Y no quiero yo agregar, o bueno, sí lo voy a agregar, todos los feminicidios, todos los abusos, que en general, pues por estadísticas, la mayor parte son perpetrados en mujeres. Claro. Ricardo, platícanos, esto, ¿consideras tú que en Latinoamérica, o ahora sí que de este lado del charco, todo ese tipo de violencia es generalizado en todos los países o es concentrado solamente? Digo, nosotros vemos a lo que tenemos de alcance, que es México, pero ¿qué pasa con todos esos países? ¿Hasta dónde llega? ¿Son diferentes las costumbres? ¿O qué pasa ahí? Hola, bueno, pues mira, realmente la experiencia y los números que tenemos desde Estados Unidos hasta la Patagonia, son prácticamente muy similares, sobre todo más cargado obviamente de lo que es Latinoamérica, Centroamérica. Hay cifras en Argentina que son alarmantes, tan alarmantes como las cifras de México. Hay municipios y hay delegaciones y hay poblaciones en Argentina donde ocurren feminicidios cada hora. Hay una mujer muerta en Argentina. En México estamos más o menos por el estilo. Lo mismo le sucede a Bolivia, le sucede a Ecuador, le sucede a Colombia. O sea, es algo lamentablemente que se ha generalizado en todo el continente y es muy preocupante. Realmente hay casos alarmantes que son desde los niños. O sea, esta agresividad que empieza desde los propios niños, de las propias niñas, compañeritas, que se les hace ya normal la agresividad, se les hace ya normal las agresiones, los golpes, que vean que la mamá le golpea a la mamá. Entonces, este modus vivendi tan revolucionado, que también por la falta de autoestima en los niños o en las personas adultas, pues caen en ese filo de la navaja por tratar de tener o de mantener una relación, se arriesgan a perder la vida, a ser maltratadas, sobajadas, denostadas por una cuestión de amor mal entendido. Entonces, Claro. ¿cuántas parejas no viven en un constante conflicto por falta de amor o de un amor mal entendido? Y esto lo vemos desde los niños, desde los niños en la etapa de la adolescencia, donde hay muchos suicidios también de muchachos y de muchachitas
que si los termina el novio, pues ya se quitan la vida, y es también una violencia física, mental, o sea, realmente la violencia está desbordada en muchos sentidos, y te digo, no nada más en México, lamentablemente en Centroamérica, Latinoamérica, es alarmante, ¿no? Hay situaciones en Bolivia que de verdad es para llorar, la agresión, la agresividad que reciben las mujeres. Argentina, México, estamos por la calle de la amargura. Sí creo, porque al final siempre creo que desde niños, hablando de cuando en nuestra sociedad, en nuestra familia, como mexicanos, de repente, oye, cállate, no grites, no hagas esto, o sea, la represión, ¿no? Y de ahí viene generando una serie de circunstancias ya cuando la persona pues crece con muchas, con una situación de decir, bueno, pues si me gritan lo tengo que aguantar o hasta cierto nivel lo aguanto, pero tú crees Eugenia, que esto viene derivado a, a lo que es las costumbres, en este caso como sociedad mexicana? Ay, perdón, déjenme hacer una pequeña interrupción. Cris, si pudieras darle entrada, tenemos a dos invitados, a Lidiana Cobb y a Elena Bolaños. Creo que están en la sala de espera, ansiosas por participar. Perdón, Eugenia. Bueno, pues ahorita le vemos con nuestro productor Antonio Basbar, que está del otro lado, para que les pudiera dar la entrada obviamente a nuestras invitadas y que puedan Excelente. participar, y obviamente ahorita en el transcurso del programa para poder seguir dialogando sobre este tema. Ahorita Muchas pues gracias. vamos a la mitad a un corte y regresamos, si no en este momento, regresamos con ellas para que pudieran entrar. ¿Qué les parece? Muchas gracias. Fabuloso. Y sobre este tema, entonces, Eugenia, ¿qué opinas? ¿Realmente es un tema que está pasando desde la niñez en México? Algo está sucediendo porque han cambiado las cosas en México. Digo, ya en el mundo no, pues hablamos de nuestro país, pero ahora creo que los chicos, los niños, ya no es la misma costumbres de hace años que teníamos, que crecimos nosotros, que era como la convivencia familiar y el que siempre convivieras con la mamá, con el papá, los hermanos, todos juntos como muéganos. Ahora todo el mundo está totalmente separado. Totalmente, totalmente. La verdad es que se ha desvinculado muchísimo la familia. Fíjate que en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, ahí se da muchísimo más que salgan antes del núcleo familiar los hijos. Son mucho menos familias muégano que en México o que en Latinoamérica. Esto se está dando obviamente por nuestra idiosincrasia en México y todavía mucho en Latinoamérica. La verdad es que la creencia que tenemos es que la familia es el núcleo importante donde es un lugar seguro, un lugar donde podemos estar tranquilos y vamos a estar protegidos, cuidados, provistos. Y es muy importante. No damos tanto énfasis todavía a la individualidad, todavía. Y lo digo todavía, Cris, porque esto sí es muy diferente, depende de la zona socioeconómica. Entre mayores estudios y mayores posibilidades económicas, los chicos, los estudiantes, los hijos, salen más rápido de casa. Sin embargo, entre menos posibilidades socioeconómicas estemos hablando, tienen menos posibilidades de salir de casa o no se da tanto. Lo que se da, por ejemplo, en un medio rural es que viva en una sola habitación, a veces en una casa de una sola habitación, los abuelos, los tíos, los primos, pues bueno, toda la familia se hace una familia extendida. Y es aquí donde se da mucho más fácil, por ejemplo, un abuso sexual. ¿Por qué? Porque definitivamente va a estar conviviendo los niños con los adolescentes y con los mayores, etcétera. Es mucho más fácil en este ambiente que en un ambiente donde cada quien tiene una habitación, donde hay mucha más intimidad, privacidad, incluso hay más metas, hay más intención laboral, por ejemplo, y la mente está mucho más ocupada.
Porque si tú te pones a leer un libro o te pones un reto o estás planeando un viaje o tienes escuela y tienes que estar haciendo tareas, estudiando, etcétera, pues entonces obviamente tu mente está ocupada en algo productivo. Pero ¿qué pasa en estas familias donde están todos hacinados, donde en la mayoría de Latinoamérica somos países tercermundistas y somos países donde la economía pues es más de personas de economía media, media baja, ¿no? La mayoría. Entonces, lo que pasa es que nuestra mente está en sobrevivir, nuestra mente está en día a día conseguir comida, que no nos corran de casa, etcétera. Entonces la mente está en cómo genero y está estresada y está angustiada. ¿Y cómo saco el estrés y cómo saco la angustia? Pues obviamente a través del ocio. O me entretengo con la televisión o me entretengo pensando en cómo voy a tener acceso a la sexualidad de otra persona. Entonces es muy importante también hacer un parteaguas en la cultura, en la mente, en la mentalidad de las personas y en el nivel. Tenemos que ayudarnos como sociedad y hacernos mucho más solidarios para poder hacer asequible a las personas de menos posibilidades económicas y culturales, de espacios de entretenimiento como parques, como lugares donde podamos leer libros, donde podamos cultivar la mente, donde estos chicos puedan ver que el mundo nada más es sobrevivir, sino que también ellos pueden ser agentes de cambio creando su mismo contexto y su misma sociedad. Es muy interesante, Eugenia, lo que estás comentando. Y bueno, aprovechamos este espacio para que nos presentes a nuestras invitadas y nos platiques un poquito de ellas. A ver, ¿a quién tenemos, Eugenia? A ver, platícanos. Pues yo estoy sumamente feliz porque la verdad es que las dos son mujeres súper exitosas, son mujeres de mucha cultura, pero sobre todo son mujeres de cambio, donde están y estamos luchando por este tipo de espacios para poder hablar acerca de todo lo que estamos pasando las mujeres y lo que hemos pasado por décadas y dar propuestas a muchas personas para que no se sientan solas y se sientan escuchadas. Una de ellas es Lidiana Cox, mexicana también, y la verdad es maravillosa. Ella tiene un libro lindísimo en el cual nos narra una experiencia personal y ella ha pues no nada más transformado, sino también ha trascendido emocionalmente, espiritualmente, todas estas experiencias y es una de las personas que creo yo podrá acompañar de una manera extraordinaria y muy sensible a todas las personas que hayan pasado por alguna injusticia o algún abuso sexual. Y nuestra querida Elena Bolaños, bueno, es una mujer sumamente espiritual, una mujer súper emprendedora también. También tiene unos super libros de manifestación del dinero, etcétera. Y ella es una gran mujer empresaria que también está abogando, obviamente, por resaltar todo esto y porque se acabe toda esta impunidad a lo que hemos vivido por género, ¿no? Así que, bueno, pues quien quiera empezar, cualquiera de las dos, bienvenidas, las quiero de verdad, chicas. Y lo Y más gracias a importante, Ricardo porque las invitó. así es, muy bien, pues aprovechando que están ustedes aquí, estamos hablando de la violencia hacia la mujer. Obviamente, Eugenia nos está dando una exposición de una continuidad de una entrevista que tenemos, pero nos gustaría saber su punto de vista referente a, estamos hablando de la violencia hacia la mujer en México, obviamente en Latinoamérica. ¿Qué opinan de esto? ¿Cómo se da? Hola, mi nombre es Lidiana y muchas gracias a todos ustedes por esta gran invitación y por abrir este espacio tan maravilloso para poder compartir con tantas mujeres que nos están escuchando y también para hombres, porque estas cosas que pasan sé que también les pasan a los hombres. Yo quiero compartirles mi experiencia. Yo crecí en México, crecí en un ambiente económico muy bien, no crecí en una familia humilde, no. Había muchísimo en mi familia. Desafortunadamente fui abusada sexualmente cuando tenía 4 años por un hermano de mi madre, que sé que es algo que ha pasado en muchas familias y siempre estuve constantemente en la lucha para que se pudiera hablar de estos temas. Me callaron muchas veces, me amenazaron de muerte muchas veces. Decidí salir de México porque no sentía el apoyo en México, ni de los gobiernos, ni de mi familia tampoco.
Yo en estos momentos me encuentro viviendo en el estado de Washington, en Seattle, donde encontré mucho más apoyo. Sé que hay mucho apoyo en nuestros países, sin embargo, posiblemente cuando yo salí había mucho miedo de hablar de los temas o nadie se atrevía a ayudar a estas personas. Me vine a escribir mi libro aquí. Cuando ya iba a intentar para anunciar mi libro, recibí más amenazas de muerte. Y lo más triste es que todo esto es dentro del vínculo familiar, es dentro de la misma familia. Yo quiero compartir con ustedes aquí que tuve que pasar por el dolor, que es muy fuerte, y sé que muchas personas en estos momentos no han podido hablar porque tienen miedo de que los vayan a matar, que les vayan a destruir, que les vayan a quitar su trabajo, que su divorcio, infinidad de cosas. Entonces quiero invitarlos a ustedes, los que nos están escuchando, que por favor hablen de lo que les pasó, que no esperen 30 años como yo, porque todo eso que tú guardas por muchos años, la gente que ya está en el mundo espiritual, que yo estoy en este mundo ahorita, sabemos perfectamente cómo se nos vienen enfermedades dentro de nuestro cuerpo si no hablamos, si callamos, si no describimos lo que nos está pasando. Y cuando yo estaba en mi proceso de sanación, pues pasé por el dolor, que era algo tan fuerte que no lo puedes describir y no te puedes tomar una pastilla como para decir, esto me va a quitar el dolor. Después, la negación de negar que me había sido abusada sexualmente, porque es una cosa que te da asco, que te da vergüenza, que te da impunidad, y tu mente no quiere aceptarlo porque dices, ¿por qué a mí? Y entonces no encuentras la respuesta después de la vergüenza que te hace creer la sociedad, que te dicen, si fuiste abusada sexualmente, no vales nada, porque nuestra sociedad, que somos nosotros los que somos la sociedad, vemos a las personas de una manera que no valen, que no sirven para nada, que son basura. Todo eso escuché. La frustración después fue cuando te frustras de sentir rabia, tristeza, enojo, de decir, nadie me escucha, nadie me entiende, y la gente que supuestamente te va a apoyar es la primera que te va a querer atacar. Después fue el catarsis, es cuando se junta todo y no sabes qué hacer, a dónde acudir, porque cuando yo crecí había otras personas en mi familia que hablaban y lo que les decían, cállate la boca, ¿cómo crees que tu hermano fulano, que tu tío mangano, pero hacía, que va a ser algo así, si es una persona de respeto ante la sociedad? Y entonces yo crecí en familia de dinero, o sea, sé que se dan mucho las familias de bajos ingresos, no, también se dan las familias donde tienen todas las mejores educaciones, donde tienen mucho dinero, donde tienen mucha conexión con la política, tienen mucha conexión. Yo crecí en un ambiente así. Entonces también se da en las grandes esferas económicas, no nada más en las de bajos recursos, como dicen. Después yo pedí ayuda y decía, pues, ¿a dónde voy a ayudar? Porque yo veía a mi alrededor que las mujeres pedían ayuda y las callaban, o cuando algunas veces les decían, estás loca, no te vamos a entender, nadie te va a creer, mejor cállate, no vale la pena. Entonces, ¿a dónde pide una ayuda? Y yo invito a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos, que este es un espacio y espero que este programa continúe para esas personas que todavía están calladas, esas personas que tienen miedo en esos momentos, esas personas que se hacen muchas preguntas en esos momentos. Yo me las hice, yo los entiendo y los comprendo y yo no voy a juzgar. Yo sí les voy a creer lo que me digan, si les voy a creer que el tío, el primo, el hermano, el sacerdote, el que ustedes quieran decirme que los abusó, tanto hombres como mujeres, y no importa la edad que tengan, no importa que tengan 20, 30, 40, 80 años. Hay personas que el día que están muriendo están confesando que fueron abusados. ¿Por qué esperar? Yo los invito a que este es un programa maravilloso donde vamos a escucharlos a ustedes para que nos vengan y nos cuenten lo que les pasa, y aquí se les va a informar a qué lugares deben de ir, porque aquí sí aquí sí les vamos a creer. Entonces yo pedí ayuda y no encontraba la ayuda, tuve que ir a muchos programas hasta que encontré mi ayuda en la espiritualidad. Yo dije, yo no quiero tomar ninguna droga, yo quiero tomar ningún medicamento de farmacia, yo quiero todo lo que viene siendo con el alma, nada que nada más el puro cerebro. Que la psicología lo busqué junto con la parte espiritual, y ahí fue donde yo encontré mi proceso de sanación. También encontré lo que es el perdón, el perdonarnos. Yo no me había perdonado por lo que me había pasado, porque nosotros, cuando nos pasa algo, nos culpan a nosotros, que nosotros somos los responsables, que provocamos algo. Cuando un niño de 4 años, ¿cómo va a provocar algo cuando no tiene conocimiento de lo que está sucediendo? Entonces, el perdón, el perdonarnos a nosotros de lo que nos ha pasado, nos ayuda muchísimo para poder empezar nuestra sanación. Y de ahí ya empieza uno a ver la ventana, que se ve tan oscuro, empieza uno a ver la ventana para decir si se puede, si encuentra uno el camino. No fue fácil.
muchas veces sientes en el cerebro tantas complicaciones, tu corazón, tu alma, y que te dices, bueno, ya es cuando tú estás pasando los 30 años que yo estaba callada, está dormido el dolor ahí, pero cuando tú lo abres y tienes que sanar esa herida, ese dolor es mucho más fuerte que todos los 30 años que estuviste callado, porque vas a limpiar esa herida. Es como cuando te cortas y te ponen alcohol, algo así, ¿no? Y te dicen, ay, no. Entonces el dolor es más fuerte, y cuando lo estás haciendo, muchas veces tu mente te dice, ¿sabes qué? Este dolor es tan fuerte, mejor cállate, mejor guárdalo en una cajita, ya deja estabas mejor antes, porque les quiero decir que se van a preguntar, oh, es mejor regresar al pasado, porque aparentemente estamos mejor, porque no sientes ese dolor tan intenso que se está quemando y es más profundo. Entonces yo les digo que adelante, que si no va a ser fácil, pero por favor les invito a que sí se logra sanar. Yo ahorita ya pasé la parte espiritual de mi sanación, y después tienes que pasar la parte espiritual con las personas que estuvieron involucradas y con tus familiares, porque cuando yo sané lo mío, pensé que ya se había acabado toda esta oscuridad. No, todavía faltaba la parte con las personas involucradas. Y ese es otro proceso que cuando uno empieza no sabía que se venía ese otro proceso. Entonces yo sané, yo estoy en un balance, ya estoy ahorita en todos mis sueños que yo quería hacer desde niña, que muchos de tus sueños, yo siempre quise ser diseñadora de ropa, textiles, y entonces muchas cosas por tu dolor no los puedes hacer. Entonces yo ahorita con mi libro es para ayudar a todas esas mujeres y hombres, y aparte lograr tu verdadera sueño, a lo que veniste a hacer este planeta Tierra. Y yo tengo dos sueños. El mío es el mundo textil para la parte humana, y de la parte espiritual es escuchar a todas aquellas personas que fueron abusadas sexualmente, y que sepan que sí hay forma de que puedan sanar, que sí hay forma de que si se les cree. Y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos en este maravilloso programa. Pues muchas gracias, gracias, muy interesante tu historia, Liliana, como muchísimas que hay en todo el mundo, y obviamente qué bueno que puedas expresarlo, qué bueno que este espacio es para ustedes, que de alguna manera en Escucha Radio estamos siempre escuchando la sensibilidad de las personas, y para eso estamos, ¿no? Y por supuesto tenemos a nuestra experta Eugenia Morán, que siempre nos está dando su punto de vista, a Ricardo Talavera también. Y bueno, pues ahorita vamos a hacer un corte y regresamos con Elena Bolaños para que hagamos nuestro corte comercial, y regresamos en un momento más. Estamos aquí en El Padrino de la Radio, y pues estamos con la psicóloga Eugenia Morán Ríos y Ricardo Talavera, también nuestras invitadas Liliana y Elena Bolaños, que estamos hablando sobre violencia hacia la mujer en general, ¿no? Y violencia también hacia la familia. Regresamos en un momento, no se vayan, y aquí estamos. Escucha Radio. Creamos el talento. Creamos el talento. ESK. Escucha Radio. Creamos el talento. Escucha Radio. Creamos el talento. Creamos el talento. ESK. Escucha Radio. Creamos el talento. En internet hay muchas, pero como Escucha Radio, ninguna. Escucha Radio. Creamos el talento. Creamos el talento. ESK. Escucha Radio. Creamos el talento. Escucha Radio. Creamos el talento. Creamos el talento. Twitter, @Escucha Radio. Escucha Radio. Creamos el talento. ESK. Escucha Radio. Creamos el talento.
En internet hay muchas, pero como escucha radio, ninguna. ESK, escucha radio, creamos el talento. Escucha radio, creamos el talento. Creamos el talento. ESK, escucha radio, creamos el talento. ESK, escucha radio, creamos el talento. Escucha radio, creamos el talento. Creamos el talento. Ok, pues ya estamos aquí de regreso en Escucha Radio, amigos, y pues estamos hablando en lo que nos volvemos a conectar con nuestros invitados. Obviamente, pues tenemos invitados muy interesantes el día de hoy aquí en El Padrino de la Radio. Voy a hablar un poquito de lo que nos conectamos todos con la psicóloga Eugenia Morán Ríos. Ella es psicóloga, es maestra en psicoterapeuta en Gestalt, especialidad en psicología gestal también y especialista en terapia de contención. Y también nos está acompañando el escritor Ricardo Talavera Muñoz, que es experto también en este tema, que en un programa pasado en El Padrino de la Radio estuvimos platicando. Pero aquí aprovechamos que ya estamos conectados en lo que se conecta Eugenia y vamos a hablar con Elena Bolaños. ¿Cómo estás, Elena? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Cris? Muy buenas noches, maravillosa y exitosa y bendecida noche. Gracias, Ricardo, que estás por aquí, Eugenia también, qué gusto, y a Lili, que también por ahí ya la escuchamos. Muchísimas gracias por la invitación. Platícanos, por favor, este es tu espacio, Elena. ¿Cuál ha sido tu experiencia hablando del tema de violencia hacia la mujer y violencia hacia la familia? Muchísimas gracias, con todo gusto. Pues mira, escuchaba lo que comentó Eugenia, Liliana, y desde la perspectiva que he venido revisando y trabajando, y que incluso con Ricardo, que también como editor y escritor hemos estado trabajando en conjunto, mi posición ante esta situación es que pues traemos una codificación de una programación a nivel tanto cultural como de país, como mundial, ¿no? Acerca de estos temas, ¿no? Hay una programación acerca de la violencia, del abuso, de la pelea, de la lucha, del conflicto, de la pobreza, de la enfermedad, que generación tras generación se sigue hablando y se sigue transmitiendo a nivel ADN, ¿no? A nivel psicológico, y que esto va de la mano de toda la información que se va virtiendo a través de los medios de comunicación, a través de las generaciones, donde estás viendo violencia en las películas, en los programas, ¿no? Te hablan de tal país pelea con tal país, de tal religión contra tal religión, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta misma información repetida N cantidad de veces, se genera esa programación en el ADN, se crea esa programación en el subconsciente. Y imagínate, hablamos de las familias que si bien puede ser una familia de recursos altos, como lo vivió Liliana, como en una familia de recursos quizás no tan altos, más bien considero que va justamente más allá de esto, y es de toda esa información que hemos recibido acerca de lo que es la vida, de lo que es el mundo, de lo que son las experiencias. Entonces, si tú vienes a un mundo donde tu familia se habla con palabras fuertes, donde ves que se empujan, donde ves que no hay amabilidad, donde ves que hay esta agresividad, donde prendes la televisión y ves eso, donde escuchas canciones, donde hay violencia, abuso, desolación, desconsuelo, etcétera, pues esa información que está entrando a la mente, entra al subconsciente, y sí o sí, eso es lo que vas a manifestar y eso es lo que vas a traer a tu mundo, porque ese es tu mundo, eso es lo que tú aprendes, que es el mundo, ¿no?
Y pienso que precisamente, bueno, me considero una persona muy afortunada, una mujer muy afortunada y muy bendecida. En el tema familiar, una familia maravillosa, extraordinaria, unos padres maravillosos, igualmente mis hermanos. Lo que te puedo platicar en el tema llamémosle como violencia, como mujer, quizás fue una experiencia laborando en una empresa transnacional donde hubo como abuso, ¿cómo se llama? Acoso sexual, ¿no? Okay. De parte de una persona que tenía un rango alto. Y pues yo seguí todos los lineamientos protocolarios, ¿no? Acerca de estos temas en las empresas. Y pues la sorpresa fue que todas las personas que estaban involucradas en el proceso pues tapaban, ¿no? O sea, se cubrían y tapaban como este tipo de situaciones. Y al final pues hubo también acoso laboral porque pues ya me veían como que por dónde era para que yo saliera de la empresa, ¿no? De qué manera, presionando y pues estaban ahí muy encima de mi trabajo y de mi persona, ¿no? Afortunadamente me considero una mujer muy fuerte y con un carácter fuerte, entonces, y tuve el apoyo también de gente cercana, de un amigo abogado, etcétera, que me instruía y que por ahí me pude como cuidar, ¿no? De situaciones, de pedir su apoyo para que asistiera a algunos lugares donde de repente me citaban que para una junta o algo. Y sin embargo, aún con esa fortaleza que me mantengo en situaciones pues que a veces requieres uno estar como muy alerta, sí posterior a eso me di cuenta que había generado un impacto importante en mí, que empezó como que mi sistema empezó a tomar acción, ¿no? Cuando yo no manejaba toda esta cuestión del dominio de la mente, la manifestación, pues sales adelante con los recursos que tienes en ese momento. Y en ese momento los recursos que tenía, pues de salir adelante, sí, y pues buscar un nuevo trabajo, ¿no? Pero me decía el abogado, te tienes que levantar una demanda, ¿no? Y entonces demandé, pero también la otra cuestión es de que cuando demandas, se avisan las empresas que están en el mismo gremio y entonces te entorpecen que para que tú puedas entrar a laborar a una empresa, ¿no? Afortunadamente y bendecidamente, ¿verdad? Hay empresas que no se prestan a estas situaciones y pude yo incorporarme a otra compañía, ¿no? Entonces, cuando pasa todo este inter, también inicia mi proceso les llamo despertar de conciencia, donde parte del proceso era de dejar como cerrar esos ciclos y yo decidí con el abogado, le dije, ¿sabes qué? Lleguemos a un arreglo, yo quiero terminar con esto porque mi vida no es esto, ¿no? O sea, yo puedo crear muchas otras cosas y ya no quiero esto, ya no se trataba más como de qué hicieron o qué no hicieron o si son responsables o no, porque bueno, sí hubo una responsabilidad, sino más bien qué es lo que yo elegí para mi vida. Y de ahí fue mucho trabajo, ¿no? Como bien lo comenta Elena, de sanar, de perdonar, de soltar, de avanzar, de construirte una nueva tú, ¿no? Que hablo mucho en mis temas de estar renovándonos y ser un nuevo yo para que tengas un nuevo resultado y manifiestes en tu vida cosas diferentes. Entonces, sin embargo, también en mi trayectoria laboral en compañías, pues también vi, o sea, el abuso, ¿no? Que se da hacia otras personas o vi las preferencias que se da cuando para poder ascender a un empleo, pues tienes que hacer otro tipo de situaciones, ¿no? Donde cuando tú te vas en una línea de honestidad e integridad, dices, pues no, o sea, no va por ahí y pues te encuentras con que entonces no hay esas oportunidades para ti, ¿no? Entonces, sí es una cuestión cultural, pero una cuestión cultural y una cuestión mundial, porque es información histórica que traemos de qué beneficios puede tener un hombre o qué características o perfil y la mujer y qué es lo que pasa, que la mujer no puede estudiar, no puede prepararse y cuando sale afuera el hombre por su mismo condicionamiento se siente quizás como atacado, como que le quieren quitar, ¿no? el lugar y entonces entran ahí todos estos miedos y toda esta información en el subconsciente de lo que cada quien trae como limitaciones, y digo esto porque es lo que tú te crees como limitaciones, y entonces es ahí cuando sale a defender el subconsciente, ¿no? Y se pone territorial y se pone a ver si eres hombre, si eres mujer o si me estás atacando, y entra ahí como el cerebro primitivo también, ¿no? Que es a atacar, ¿no? A actuar como ese cerebro primitivo te lo permite, que es defenderte, ¿no? Aunque la parte consciente tú digas, no, pero no era por ahí, ¿no?
Sin embargo, pues es una cuestión así. Y aquí lo interesante, te puedo decir o les puedo comentar, es que todo esto es programable, o sea, nos podemos reprogramar y podemos crear en nuestra humanidad algo diferente, podemos crear en nuestros pequeñitos una historia diferente de vida, una humanidad diferente, a través de vivirnos desde el amor, desde esta alta conciencia y de transformarnos nosotros. Es decir, como decía Lili, trabajo yo en mi perdón, en mi salud, en mi emocionalidad, para poder ver yo en el mundo un mundo hermoso, un mundo maravilloso y empezar a construir ahí desde el amor. Oye, pues la verdad, Elena, un tema fuerte, yo creo que es constante. Yo diría tanto a Eugenia como a Ricardo, estos dos temas que nos han planteado el día de hoy son el pan nuestro de cada día, ¿no? Son temas que en el tema laboral, la violencia, el hostigamiento que se genera hacia la mujer, y por el otro lado, el tema de voy creciendo, la familia, soy pequeña o pequeño, y finalmente crezco con esta situación que vengo cargando por toda la vida, ¿no? 30, 40 años. ¿Qué nos puedes decir? Muchas gracias, de verdad, Elena. Esta aportación es fabulosa, es valiente por parte de las dos. Reconozco que no es fácil hablar, y menos a nivel público, sobre estos temas en específico, pero es muy valiente y reconozco de verdad lo que están haciendo, ¿no? Muchísimas gracias. Sobre este tema, de verdad, Eugenia, ¿qué es lo más profundo que nos puedes decir a grosso modo? Tenemos poco tiempo, ya escasos 10 minutos, pero sí me gustaría que nos dieras tu opinión, y también Ricardo, para ir cerrando nuestro programa. Claro que sí, gracias, Cris. Bueno, muy importante, y uniendo todos los puntos y las exposiciones del día de hoy, es muy importante saber que ciertamente en todos los ámbitos se da la violencia de género, en todos, socioeconómicamente hablando, en todos los niveles se da la violencia de género. Tiene más que ver, como ciertamente y muy claramente lo dice Elena, con el despertar de la conciencia. Entre mayor conciencia nosotros tenemos, entonces puedo hacer un alto y puedo decir, alto, a mí esto no me gusta, no lo tolero, no está bien, pero para poder llegar a ese autodominio y no asustarnos como mujeres o como hombres que están tratando de hacernos violencia, etcétera, ¿qué podemos nosotros hacer? Saber que somos personas que siempre merecen un trato digno. Y si yo estoy sintiendo que esto no está bien, que mi corazón se siente apachurrado, que me estoy asustando, que me siento acorralado o acorralada, entonces en ese momento, gracias a esas sensaciones y esos sentimientos, es momento de hacer un alto, de respirar profundo y preguntarme, ¿qué es un trato digno? En este contexto que yo estoy viviendo, ¿merezco esto? ¿Es digno esto? No. Entonces no lo tolero. Porque el primer paso para poder frenar todo esto es darnos cuenta de que tenemos voz, de que puedo decir alto, esto yo no lo voy a permitir porque yo merezco vivir una vida digna. Así que yo exhorto a todas las personas que se pregunten, ok, lo que yo estoy viviendo, cómo me hablan, cómo me tratan, lo que me dan, lo que no me dan, lo que callan, lo que no callan, ¿es digno para mí? Lo que yo hablo, lo que yo digo, lo que yo doy, lo que no doy, ¿es digno para los demás? Y a través de estas preguntas nosotros vamos a poder ir accediendo a niveles mucho más altos de conciencia. Muy bien, y bueno, finalmente también vamos con Ricardo. ¿Qué opinas de estas dos participaciones, Ricardo? Increíble, ¿no? La verdad es valiente de su parte de ellas. Bueno, es obviamente súper valioso la participación de Elena, de Liliana, porque tienen muchísima experiencia. Son las dos caras de la moneda en el sentido de la experiencia que vivió Elena en la parte laboral, en la parte que está viviendo ahorita como empresaria, como gente exitosa, gente que está transformando vidas, y la parte de Liliana, lo que sufrió, lo que lamentablemente en sus raíces, en su familia, pues ha tenido un impacto brutal y durísimo en contra de ella,
por tratar de ser libre. A final de cuentas, eso es lo que se trata, de que sentirte libre, sentirte resguardada, sana, refugiada en tus propios sentimientos, en la verdad y en el amor hacia ti mismo. El problema, Cris, y yo creo que todos estaremos de acuerdo, es que no sabemos amar. Ese es el principal problema de esto. Si te amaras realmente a ti mismo, pudieras amar a otras personas y pudieras respetar a otras personas. O sea, el valor del derecho ajeno, pues empieza por ti mismo. O sea, ¿cómo vas a agredir a otra persona si sabes que tú puedes ser la víctima o tú puedes ser esa persona que puedes lastimar? O sea, yo no tengo empacho en decir que las mujeres, pues obviamente a veces son ellas mismas, muchas veces las que provocan esta situación porque no saben valorarse y no saben muchas veces lo que es amar. O sea, malentienden el amor, porque a veces, oye, me pega, pero... pero me ama, ¿no? Pero me ama y me quiere. No me da para la quincena, pero me compra unas flores. Y recuerda, no hay que olvidar que hay violencia física, que es lamentable, pero la violencia económica también es algo muy, muy grave, y la violencia psicológica, que esa no se borra, Cris, en años. O sea, el caso de Liliana, esto le sucedió cuando tenía 4 años de edad. Entonces, imagínate, han pasado más de 30 años con una situación de una violencia que sufrió y que la ha arrastrado durante 30 años. Imagínate el impacto que tiene en consciente, subconsciente, inconsciente, en todos los niveles de su ser. Ha trabajado durísimo, obviamente va saliendo esa mariposa de su ser. ¿Por qué? Porque ya está llegando a un nivel muchísimo más segura, donde ya puede hablar, pero su propia familia la ha detenido. Imagínate el dolor, la frustración de que ni siquiera tu propia familia te sientas apoyado. Entonces es esto también, es la falta del amor, la falta del entendimiento del amor, y pues yo les agradezco muchísimo a Elena, a Eugenia, obviamente, como siempre, y a Lidiana, la valentía de afrontar las cosas, de decirlas, y es maravilloso, porque esta lucha, como bien sabes, Cris, no se para, comienza aquí en México, pero se va a extender por toda América Central, por toda Latinoamérica, y hasta arriba, hasta Washington, nos iremos a pelear por las mujeres, porque tengan un hogar sano, se desarrollen, puedan trabajar, puedan liberarse, puedan sentirse libres y sentirse amadas. Pues muchas gracias, Ricardo. La verdad es un claro ejemplo de que independientemente de la violencia que han sufrido en el tema laboral o desde niños, hay manera de cómo sí salir, cómo sí, esa es mi conclusión, ¿verdad? Y ya para terminar, pues ahora sí que a nuestra estrella Eugenia, dinos también, digo, porque también Ricardo, pero obviamente todos los invitados que son ustedes, pero Eugenia, me gustaría que cerraras, tenemos escasos 2 minutos, pero perfecto, que cerraras, por favor, y por supuesto nos dijeras tus redes sociales también. Ricardo, se me olvidó, pero si lo puedes comentar, a efecto de que nuestros radioescuchas, si hay alguien en esta situación, los pueda contactar. Muchísimas gracias, Cris. Ricardo, si quieres decir tus redes primero. Yo le cedo la palabra a Elena Bolaños, que la diga ella. Yo soy aquí el menos importante, soy coordinador prácticamente del programa, pero mis estrellas es Elena, Eugenia y Lidiana. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, me encuentran como Elena Bolaños Bedel, conferencista en Facebook, la fanpage Manifestadores Instantáneos también, igualmente Twitter, Instagram, que se está compartiendo ahí en la Academia Manifiesta Riqueza, ahí nos encuentran, igual en YouTube, y pues a manifestar lo más extraordinario que nos merecemos, que es el amor, la paz, la salud, la riqueza. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ti. Y bueno, pues Eugenia, adelante. Gracias. Muy bien, a mí me encuentran en mi fanpage en Facebook como Eugenia, @Eugenia Morán R.
Ahí todos los días de lunes a jueves grabo pequeñas cápsulas de desarrollo humano justamente para acompañar a todas las personas en los procesos de duelo, etcétera. También estoy igual, @EugeniaMoranR en Instagram y en TikTok. Pues no cabe duda, de verdad, muchísimas gracias tanto a Elena, a Ricardo, a Eugenia. Bueno, ya no entró nuestra otra invitada, pero también les agradecemos este espacio es de ustedes y por supuesto sé que su proyecto es muy importante, es grande. Yo siempre deseo y tienen las puertas abiertas aquí en Escucha Radio. Les mando un abrazo y que estén muy bien. Los saludo desde la Ciudad de México y que estén muy bien. Muchísimas gracias, nos vemos muy pronto. Gracias, Cris. Bye, bye. Gracias. ESK